días, cordial saludo, bienvenidos a este gran espacio en la Universidad de Santander, como es habitual todos los viernes. Hoy nos adelantamos, bueno, nos atrasamos un poco en el tiempo en Genoma Cultural, Cultura, Arte e Historia en la Universidad de Santander, en estos ciclos de bicentenario con grandes maestros que por supuesto tienen mucho conocimiento en toda esta temática de la historia del bicentenario y por supuesto de San José de Cúcuta y norte de Santander. Pues Genoma Cultural es consciente de todo este proceso que vive en las regiones, especialmente la nuestra, el norte de Santander, a través del tiempo, cómo vamos madurando en el tema cultural, artístico e historia. Por eso estamos acompañados de grandes maestros. Inicio saludando a esta hora de la mañana a Julio César Carvajal, docente de la Universidad de Santander, maestro en toda esta temática de historia, apasionado por el arte, y le damos la bienvenida a Julio César, hoy en los ciclos de Bicentenario, Fundación de San José de Cúcuta. Buenos días. Muy buenos días, Julián. Muy buenos días, estimada audiencia, a todas las personas que en este momento se conectan a través de Facebook Live. Invitarlos a que nos acompañen en estos programas sumamente importantes que venimos haciendo de mano de la Academia de Historia desde el año pasado y por supuesto por UD Radio Cúcuta, preparando lo que es este gran bicentenario. Y hoy pues darle la bienvenida al doctor José Cuadros, también compañero de Academia, compañero de trajín en este campo de la cultura y del arte, y hablar precisamente de un tema muy importante, Julián, que es la fundación de Cúcuta. Todos sabemos que Cúcuta fue fundada un 17 de junio de 1733 por Juan Arrangel de Cuéllar con el nombre de San José de Guasimales, en lo que fue un asentamiento indígena dado en encomienda por Pedro de Ursúa a Sebastián Lorenzo en el año de 1950. Bueno, eso es lo que generalmente todo mundo conoce, ¿no, doctor Cuadros? Pero es un tema muy importante y emocionante porque desde esta pandemia aquí, desde el encierro, nos estamos conectando y estamos preparando también con mucha alegría lo que es el bicentenario. Julio César, maestro, muchas gracias por acompañarnos. De verdad, esos espacios enriquecedores para la cultura, para el arte norte santanderiano y del país. Hoy estamos desde la Universidad de Santander originando para las diferentes sedes en Bucaramanga, Valledupar, Bogotá, Arauca y todo el país que se conectan con nosotros y que pueden ver esto a través de Facebook Live de Radio Cúcuta. Estamos con un maestro y especialista en esta temática. Él es el maestro José Cuadros y el tema el día de hoy que vamos a tratar es la Fundación de San José de Cúcuta. ¿Qué le dice para usted, maestro, San José de Cúcuta? Arranquemos con esa pregunta. ¿Qué le dice San José de Cúcuta a José Cuadros? Bueno, Cúcuta es un nombre compuesto, ¿no? Son dos nombres muy significativos. El uno, religioso. San José, por el padre San José, que es quien crió a nuestro Señor Jesucristo junto con María, la Santísima Virgen. Y Cúcuta sí es una palabra muy originaria aquí de este terruño donde nosotros nos encontramos hoy, que está Cúcuta levantada. Los indígenas, antes de llegar los españoles, no sé si el doctor Julio dijo 1950, porque de todas maneras aquí como que la voz se trata de intercortar, pero fue en 1550 que el capitán Contera y Pedro de Ursúa enviaron a los fundadores de Cúcuta, que eran unos soldados de gran talla provenientes de España, pero fue en 1550. 1550. ¿Dijo 1950? No, 1550. Lo que pasa es que tengo algún problema aquí con internet. Estamos tratando con Julián de mejorarlo. Y bueno, pues sí, esto de pronto tal vez se pudo escuchar mal. El problema fue mi oído, más bien, entonces. Entonces, ¿por qué Cúcuta? Los aborígenes, estos los conocemos como los motilones, pues ellos disfrutaban de la maravilla de la naturaleza de este valle. Cúcuta está fundada sobre un hermosísimo valle verde, que se forma de una tierra
poquito amarillenta, como es la arcilla, la tierra cucuteña es casi toda amarillenta, pero es riquísima en vegetación. Y era muy rica en agua, porque imagínense ustedes, existía el río Pamplonita, el río Zulia, la quebrada que bajaba por el lado de La Garita. Y los indígenas, ellos, aquí yendo por el lado de San Pedro hacia arriba, visitaban esa parte de este terreno y encontraban la tierra negra, o sea, el carbón, y le decían Cúcuta. Y habían unos árboles también que ellos le decían Cúcuta. Y la quebrada que entraba por La Garita hacia el río Pamplonita le decían Cúcuta. Y esa palabra Cúcuta fue haciendo cultura, fue entrando en los conquistadores, en los que vinieron aquí a fundar estas tierras, los que mandó el capitán Contreras, el fundador de Pamplona y los otros. Y de ahí viene el nombre Cúcuta. De ahí viene el nombre Cúcuta y San José, por San José, nuestro Padre putativo de Jesús, como dice la Santa Iglesia Católica. Muy bien, maestro José Cuadros, quiero preguntarle, bueno, ya nos habló de San José de Cúcuta, del aspecto histórico. Ahora, desde el aspecto personal, ¿qué es San José de Cúcuta? ¿Qué es Cúcuta para José Cuadros como historiador y como maestro en toda esta temática? Te la voy a sintetizar. Cúcuta para mí es la tierra del encanto. Y ojalá que todos los cucuteños y los que llegamos a Cúcuta a vivir, residenciarnos y criarnos, trabajar y pensar en Cúcuta y amar a Cúcuta, y ojalá que muera en Cúcuta yo y me quede en Cúcuta, ojalá que la amemos de corazón, porque si la amamos de corazón es como la hacemos una Cúcuta realmente útil para nosotros mismos y la engrandecemos. Porque la grandeza de los seres humanos está en el corazón y en el hacer en beneficio de los otros. O sea, en este caso de los cucuteños, para poder nosotros tener una evolución social amena y útil para los cucuteños. Muy bien, maestro Julio César. Cúcuta para Julio César, ¿qué significado tiene? Bueno, creo que tenemos inconvenientes con el maestro Julio César, que a esta hora está con nosotros conectado, no lo escuchamos, no lo podemos ver, pero bueno, maestro José Cuadros. Cucú era... Bueno, ahí está volviendo. Se intercorta la voz. Sí, está difícil la comunicación con el maestro Julio César. ¿Me escuchan? Ahora sí, sí, señor. Quería resaltar un poco termístico desde la parte lingüística de la lengua. Cúcuta también viene de dos prefijos de lengua aymara. Cut, casa de duendes. Cúcuta, casa de duendes. Entonces tiene como ese encanto. Esa es históricamente el nombre de Cúcuta, que quiere decir la casa del duende. El nombre de Cúcuta quiere decir la casa del duende. Ustedes leen la historia de Cúcuta por Rafael Eduardo Ángel, ahí encuentran todos esos significados. Muy bien, mientras pues restablecemos la comunicación con el maestro Julio César Carvajal, docente de la Universidad de Santander, quiero preguntarle que hagamos historia. ¿Cómo se originó ya esta tierra como tal, estipulada, San José de Cúcuta? ¿Cómo fue ese proceso? Que no fue fácil. Y quiero que hagamos memoria, maestro José. Pues la verdad es que usted dice cosas muy reales. Los procesos sociales, los procesos de formación de pueblos son bastante arduos. Yo tengo una
una visión, una concepción sobre lo que es el descubrimiento, digamos, no de América, pero especialmente en Colombia. En alguna ocasión un doctor decía que esos vagos que vinieron aquí, yo digo que no fueron vagos. ¿Por qué razón? Ellos no llegaron donde habían ciudades, donde habían tiendas, donde habían carreteras, donde habían bodegas, donde estaba el chocolate, la comida preparada, no. Ellos tuvieron que construir a puro puño lo que hicieron y lo que dejaron. Y para hablar propiamente de Cúcuta, pues llegar ellos a Cúcuta no fue fácil. Tuvieron que enfrentar muchos problemas de vías, caminos, hacer caminos reales. Bueno, caminos reales entre comillas, porque real era porque era en homenaje al rey. No es el camino para poder caminar y llegar. Y lo otro que era muy complicado era que los aborígenes, nuestros aborígenes, ellos no eran así tampoco facilito de domar, ellos peleaban y peleaban fuertemente. Y, y se dice que los motoriones fueron los más grandes guerreros, pero los motoriones siguen siendo activos. Ustedes los encuentran aquí en esta región. Aquí están vivitos. Y cuando se fundó los primeros, ya empezaron como a hacer la gran presencia de fundar a Cúcuta, ellos hacían gran presión, gran defensa, donde ellos estaban, que eran en la tierra de lo que es el barrio San Luis. Y allí llegaban los colonizadores, nuestros antepasados, y los indígenas los sacaban a flecha, no los dejaban entrar. Y si lograban construir alguna enramada, pues la quemaban. Pues ellos siempre defendieron esta región. Y luego dice hay una parte de la historia de Cúcuta que precisamente la iglesia donde está la catedral se fundó a este lado del río, por el fin de que los habitantes pudiesen ir a misa porque los indígenas no los dejaban pasar a la parte de allá del río para poder predicar la palabra de Jesús. Entonces esto tiene una enorme historia. La conformación de las ciudades, no es propiamente republicana. Cúcuta ya existía mucho antes de la república y precisamente eso sirvió para cuando vinieron las ideas de lucha por la independencia. Estas ciudades ya estaban ciertamente conformadas. Había gente, había donde llegar, había algunas posibilidades de vida, o sea, de domicilio, de vivienda. No, ya no les tocó a ellos a hacha, pala, barra y porra, sino ya habían caminos de herraduras para llegar acá. Muy bien, maestro José Cuadros y Julio César, quiero preguntarles, ustedes que son pues conocedores de esta importancia e historia de Cúcuta, de nuestra tierra, el arte y la cultura en aquella época, ¿cómo era? ¿Cómo se desarrollaba en esos tiempos? Que estamos hablando de muchos años atrás, ¿cómo era la cultura y el arte en esos tiempos? Bueno, yo quisiera agregar lo que venía diciendo antes. Para mí, Cúcuta, lo que más admiro, lo que más amo de esta tierra es la pujanza heredada genéticamente de nuestros antepasados, los aborígenes, como decía el doctor Cuadros. El Motilón fue un guerrero muy fuerte, dio mucho problema a los españoles en los procesos de colonización. Y si uno mira sus hermanos muy cercanos, que son chitaderos, pero los que llegaron inclusive en España, se hablaba mucho de la braveza de los chitaderos en cuanto eran tribus sumamente guerreras, sumamente difíciles de someter, como decía el doctor Cuadros. Y bueno, esa
Está dando lata el maestro Julio César con el internet, maestro José Cuadros. Sí, eso veo que tengo como dificultades un poco con el internet. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, sí, Esa raza pujante que llevó a los motilones a generar dificultades a los conquistadores, bueno, esa fuerza motilona es la que nosotros también tenemos para salir sí, de sí, estos claro. momentos difíciles, y esta no va a ser la primera ni la última situación por la que hemos atravesado, y creo que ahí es donde tenemos que sacar esa garra motilona. Bueno, en cuanto a la cultura, pues quería también resaltar que el nombre de San José, pues obviamente es la herencia de la Iglesia Católica, del catolicismo español, que pues tuvo mella, tuvo que, digamos, eso se ve reflejado en todas las fundaciones de muchas ciudades y muchos pueblos, no solamente de Colombia, sino de América Latina. Eh, San José, ese patrono, ese carpintero, ese constructor que siempre estuvo ahí al lado de Jesús y la Virgen, pues se ve reflejado también la religiosidad, pero igualmente también la herencia indígena, lo que nos hablaba el doctor Cuadros, una ciudad que tenía una fuente importantísima como era el río Pamplonita. Esto era un paso de arrieros entre Santa Fe y Caracas. Aquí llegaban los arrieros de Santa Fe, descansaban sus mulas alrededor aquí de todo lo que era toda esta parte de Guaymaral, todo este valle lleno de pesebreras, y de ahí se hacía como el transbordo, digamos, con las otras mulas hacia Caracas. Entonces era un tránsito de mercancías, un tránsito de muchas cosas, y con todo, digamos, como lo eran todas las ciudades o puertos, digamos, pues eso facilitaba el intercambio cultural. Cuando uno mira desde los griegos por allá, porque Jonia fue la cuna del pensamiento de Occidente, pues obviamente pues ahí llegaban no solamente los europeos, sino también ahí por ahí pasaban los egipcios, pasaban muchas culturas, y eso era un centro de acopio cultural. Entonces ahí se empieza a generar toda la parte cultural, y no solamente indígena, sino también de los españoles y criollos. Sí, señor Cuadros, lo escuchamos. Bueno, me gustaría que ustedes en la universidad, doctor Julio César, hiciera una clase como una especie de trabajito académico, especialmente sobre la cultura. Cuando acá se habla de cultura, la cultura es un concepto más bien más moderno. Y en los tiempos antes de la palabra cultura se hablaba era de agricultura. Agricultura. Que era lo más importante en los seres humanos. No era ni el arte, ni las letras, ni las carreras, ni el estudio, sino era la agricultura, que era de cual dependían para sostenerse toda la humanidad, fueran nómadas o fueran sedentarios. Los indígenas, pues, también eran buenos para cultivar. Ellos cultivaban maíz y también cultivaban yuca y cultivaban, ya sabes que la llama es muy latinoamericana. Y vivían también de recolectar frutos y de la caza y de la pesca. Entonces esa era la cultura de ellos, sería en esa forma el medio vivendi. Y la parte, digamos, ya como para la cultura más enfocada a la cultura, ya para nosotros, entonces los medios, por ejemplo, de herramientas, los palos, las estacas, la flecha, el arco y el vestuario, porque no había ropa. Ellos no tenían ropa tejida, se vestían con sus palmitas, con lo que les daba la naturaleza. Entonces, digamos que eso está como enfocado en la cultura de hoy, que hoy dimensionamos la cultura. Hoy la gente pues habla de cultura, incluso en Colombia tenemos un Ministerio de Cultura a partir del gobierno de Samper, que entre otras quiero colocar una nota ahí.
humildemente yo fui el que le hice la propuesta al doctor Samper de crear el Ministerio de Cultura. Pero después me pesó, porque pero después me pesó, digo, en estos últimos años, que me he venido dando cuenta que no es la cultura por encima de la historia, sino es la historia por encima de la cultura. La cultura es hija de la historia, porque la historia es la madre de toda la ciencia, de toda la madre de lo que existe, porque la historia es todo el realizar de los hombres, de las mujeres, lo que pasa, lo que se da en el entorno y en la vida y en el mundo. Entonces yo le quería hacer una sugerencia antes que se me pase por alto a ustedes que manejan la UDES. Como no tenemos en Colombia un ministerio de historia, quiero proponérselo al presidente de la República, pero con todos estos altibajos que tenemos de la humanidad y las enfermedades que hoy están azotando a la humanidad. Pero sí me gustaría proponer al presidente que se conforme el Ministerio de Historia, mucho más amplio que del mismo Ministerio de Cultura. Pero la sugerencia es para la UDES, que la estoy viendo acá en la pantalla. No sé por qué razón a mí la UDES como que entra como una flecha aquí a mi corazón, no sé por qué. Bueno, es que yo tengo un hijo que es egresado de esa universidad como abogado. Y además antes también, cuando empezó aquí la universidad, poco a poco, pues en los primeros cimientos ahí. A mí me gustaría que la universidad creara un departamento de historia, exclusivamente, tipo por decir algo parecido al departamento, al Instituto de Ciencias Constitucionales del Externado, que le daba al externado una dimensión enorme a la universidad por el Instituto de Ciencias Constitucionales. Qué bueno que en estos tiempos de bicentenario, que mi Dios nos dé la licencia, porque todas me parece como si estuvieron ahí todos los días medio flotando entre la muerte, como si estuviera caballándose a la muerte, pero bueno, de todas maneras la vida tendrá que seguir. Qué bueno que la UDES, cualquier universidad de acá, se propusiera tener un departamento de historia, donde se recolecte todas esas maravillas que están en la historia, porque es que lo que ustedes están haciendo ya acá, está haciendo Omar, que es un muchacho joven, con espíritu pues, cultural, histórico, y lo veo bien interesante. Todo eso irlo dejando ahí, para ir haciendo una verdadera identidad. Norte Santander, con toda la historia que tiene en su seno, esa enorme historia que tiene en su seno, yo diría que no existe historia más grandiosa en ninguna parte de Colombia que la que hay aquí en Norte Santander, y especialmente aquí alrededor de Cúcuta y Villa de Rosario. Pero no la capitalizamos, nadie la recoge, nadie la divulga. Ustedes, yo los felicito porque están en este programa. Yo digo que nadie porque pareciera como si ofendía a la gente, pero es que, digamos que como no hay, no decir nadie, no, sino como que sería como ser muy desconocedor de las cosas, pero es muy poca la gente que se interesa por valorar lo que somos, lo que realmente tiene esta tierra. Entonces les dejo esa sugerencia. Y respecto entonces, volvemos a lo que es el doctor Julio César, pues la cultura de los indios sí era pues lo que es muy conocido, su forma de vida, su tradición, las chozas, las ranchitas donde ellos vivían, ellos no construían ni siquiera casas ¿cómo se llama? En adobe, no, en bareque con tierra, no, eran puras ranchitas así, con techo de palma, y ahí era donde ellos vivían, y vivían tranquilos, y aún viven tranquilos. Y los indígenas han dado motivo para que haya muchas cosas aquí de autoridades. Estuve haciendo un estudio sobre la creación del Departamento de Policía Norte de Santander, que fue en el año 1952, y precisamente pensaron en crear aquí un cuerpo de policía, porque los indígenas asaltaban y mataban, y no había quien los controlara. Entonces, a raíz de eso pensó el gobierno
en crear un departamento de policía y hoy no tiene departamento, tiene la región quinta y tiene la metropolitana. Entonces, pero eso tuvo un cierto, o sea, el fundamento de el gran fundamento de la guerra era para contrarrestar las acciones de nuestros motilones. Como parte de la cultura y parte de la historia, pero más histórico. Bueno, doctor Cuadros, muy importante sus apreciaciones, de verdad. La Universidad de Santander ha venido, digamos, en línea con todo este bicentenario y no solamente desde sus mismos orígenes, la universidad ha querido rendir o enaltecer la cultura de nuestros antepasados aborígenes. Por eso los edificios de la universidad tienen nombres. Tenemos el primer edificio que construye la UDES Cúcuta Campus, se llama edificio Motilón. El segundo se llama Arhuacos, haciendo una referencia a las culturas de Santander, aborígenes. El tercero es el edificio Chitareros. Y en Bucaramanga tiene los edificios, el edificio Guane, y todos los edificios y construcciones hacen conmemoración precisamente a nuestros ancestros. Igual estamos trabajando con la Academia de Historia. Este programa Genoma Cultural nace precisamente como con la intención de recuperar toda la parte histórica, y no solamente del arte, sino también de la cultura y de la música, de todas sus manifestaciones. Y ha sido la Academia de Historia nuestro gran aliado. De hecho, hoy Gustavo no nos acompañó, pero él ha estado continuamente. Nosotros hicimos una celebración del Bicentenario el año pasado sobre el tema de la importancia de Santander en las gestas libertadoras. Hicimos un homenaje, ahí tenemos el busto de Santander, tenemos una escultura de Bolívar, aquí bueno, la tenemos. Mire, maestro, ahí vemos en la pantalla los edificios con el nombre de las tribus, ¿no? Que usted hablaba. Aquí vemos los chitareros. Y la Motilón. Ah, bueno. Pero está muy bien. Está muy bien. O sea que yo soy el que estoy como un poquito atrasado. Porque... igual tenemos el monumento, el diálogo, una escultura muy hermosa entre Bolívar y Santander dialogando y dándose la mano. Digamos que casi todas las manifestaciones no solamente arquitectónicas, sino también las esculturas que tenemos en la universidad, es una exaltación de la historia de nuestra propia. Y entonces creo que la Universidad de Santander ha sido una abanderada. Tenemos que construir el departamento de historia. El programa Genoma Cultural siempre ha sido un programa conjunto con la Academia de Historia y Julián, hemos empezado a trabajar desde el año pasado. El tema es el bicentenario, preparando el bicentenario, y todos los viernes traemos un tema diferente. No, pues ahí estamos bien. Bueno, a ver, Omar. El bicentenario, ¿no, maestro Julio César, que hemos venido tratando y manejando? Quiero preguntarle al maestro José Cuadros sobre personajes a través del tiempo que marcaron indudablemente para esa fundación de San José de Cúcuta. Pero mire, Omar y el doctor Julio César, ¿se da cuenta cómo tiene poder la palabra? Le saqué la chispa, y me mostró las cosas buenas que tiene, y hay que hacerlo. Mostrar lo que hay bueno, porque siempre demuestren lo que no mueve, lo que no es bueno, lo pésimo. Parece que nosotros como que fuéramos solamente maldad. No, qué interesante. Qué interesante, por ejemplo, yo hace poco el doctor Julio César me invitó junto con el presidente de la Academia de Historia y estuve en la UDES. Creo que fue la primera vez que yo entraba a la UDES, me parece, no recuerdo bien si había entrado antes o no, después de construida, ¿no? Me pareció muy, muy significativa de la escultura de Darío Gamboa. Creo que esa es de Darío Gamboa, la que el Santander y el Bolívar dándole la mano ahí constitucionalmente, ¿cierto? Sí, es correcto. Me parece muy interesante, porque hay muchas cosas en esta nación, muchísimas, que son enormemente grandes. Hay algunas muy pequeñitas
que opacan la grandeza. Entonces, por ejemplo, se habla de que Santander y Bolívar siempre fueron enemigos. No, no es cierto. Miren, ahí la escultura está hablando de que fueron grandes amigos y entre los dos trabajaron para construir la nacionalidad que tenemos hoy. Antes de darle respuesta, me quedo un poquito entre Santander y Bolívar. Era tanta el trabajo mancomunado y afín. En 1824, cuando Inglaterra nos reconoció como Estado soberano, que era difícil que nos reconocieran como un Estado independiente, Bolívar le dio muchísima alegría. Bolívar estaba en el sur, en Perú. Santander fue el gran promotor de la conformación de la diplomacia gran colombiana junto con Pedro Gual. Y Bolívar le escribió: la señora de las naciones nos ha reconocido como Estado soberano. El ejército en el campo y vuestra excelencia en la administración son los autores de la libertad y de la existencia de Colombia. El primero ha dado la vida al suelo de sus padres y de sus hijos. Y de vuestra excelencia la libertad, porque ha hecho regir las leyes en medio del ruido de las armas y de las cadenas. Vuestra excelencia ha resuelto el más sublime problema de la política. Si un pueblo esclavo puede ser libre, vuestra excelencia pues merece la gratitud del género humano y de los colombianos. Acepte la mía como soldado y como ciudadano Simón Bolívar. Le escribió a Santander. Entonces, esa es para que ustedes lo complementen con ese monumento que tiene allá, que es muy diciente. Omar, usted me es tan amable recordarme la pregunta que hizo. Los personajes que marcaron indudablemente esa línea y que fueron influyentes para la fundación de San José de Cúcuta. Yo quisiera, doctor Cuadros, antes que darle la palabra, pues... se me olvide Bueno, no le creo que se le olvide, porque esa memoria que tiene el doctor Cuadros de recitar al pie de la letra esa carta de Bolívar, pues es una memoria privilegiada y es de las memorias más importantes que tenemos en la Academia de Historia. Pero yo también quería resaltar, porque cuando se habla de la fundación de Cúcuta, casi todo mundo habla de Juan Arrangel de Cuéllar, que donó las hectáreas, donó la tierra, pero nos olvidamos de otros personajes como Juan Atalaya, que donó unas hectáreas de tierra también, y otros posterior. Y entonces, a veces la gente, cuando se habla de Atalaya, de Juan Atalaya, toda esa zona del Indio hacia arriba, también hay que recordar que posterior a todo eso tenemos digamos, otros personajes que fueron fundamentales en lo que hoy conocemos como la Gran Cúcuta, ¿no, doctor Cuadros? Bueno, a ver, hay que ser realistas con la parte histórica. Jugó papel importante los fundadores de Pamplona, porque ellos fueron los que le asignaron tierras a los primeros soldados significativos que llegaron y le asignaron estas tierras. A los Hernández, a los Arellano y otros. El doctor al iniciar la charla mencionó a un personaje ahí que ahorita, que en este momento usted lo menciona. Pedro de Úrsula. No, ese sí, pero es jubilar de Pamplona, pero otro, el que mandó Lorenzo, algo así, usted lo dijo ahí. A ellos, ¿qué hizo el capitán de Pamplona? A Sebastián Lorenzo. Sebastián Lorenzo, claro. Sebastián Lorenzo, sí. Es que los personajes los he leído muy poco, creo que no los he leído 2 veces, entonces, como que no me quedan en el disco duro. A ellos le asignó las tierras comprendiendo el río Zulia hasta San Cristóbal, luego incluyendo los Ramírez y los Hernández y a Sebastián Lorenzo. Pero ellos posteriormente
fueron recibiendo más paisanos y fueron repartiendo más la tierra. Y dentro de eso llegó la familia de la fundadora de Cúcuta, de Juana Rangel de Cuellar. Entonces le asignaron toda esta tierra, lo que es Carmen de Tonchalá. Quiere decir de que Pamplona, con su conformación y sus gentes, sus fundadores, ellos extendieron acá también la gente. Y ustedes miran los apellidos que aún están en Cúcuta. Ellos hicieron muchas cosas bien para Cúcuta. Es más, recientemente han hecho cosas muy buenas, lo que es el apellido Ramírez. Ellos sufrieron también pérdidas significativas bajo las armas filudas de Aniceto Matute y Bartolomé Lizón en 1813. Pagaron fuerte el precio de amar la idea de la libertad. Pero esto para decir que ellos son troncos significativos en la ciudad de Cúcuta. Y todavía son. Todavía lo son. Entonces, ahí ustedes van mirando mucha gente de la de ayer, de 1800, de 1550. Aquí están sus hijos, todavía están vivitos. Posteriormente viene la familia de Romaña, grandes personas. Me refiero al ancestro materno de Francisco de Paula Santander. Y los Santander, con don Juan Agustín, que vino a hacer en Cúcuta. Ellos venían de la parte de San Cristóbal. Y otros personajes que es muy bueno mirarlos en la historia poco a poco. Importante, por ejemplo, aquí en el barrio San José, uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Cúcuta, tenemos Alexander Rangel. Entonces está la Bueno, muy bien. Continuamos en Genoma Cultural, los ciclos de Bicentenario en la Universidad de Santander, Campus Cúcuta. El maestro Julio César hacía referencia a esos y a esas familias, ¿no? Que siempre se han distinguido en nuestro territorio. Maestro Julio César, ¿ya tenemos nuevamente comunicación? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí. Bueno, hablaba del barrio San José, donde nació uno de los gimnastas insignias, Alexander Rangel. Entonces ahí está el apellido Rangel. Igual el gran futbolista también aquí del barrio San José, de los apellidos Santa, que referenciaba inclusive parte de mi familia, los Villamil. No, es imposible la comunicación con el maestro Julio César. Creo que está fallando el internet y no se escucha muy bien. Bueno, maestro José Cuadros, finalmente, para concluir la temática de la Fundación de San José de Cúcuta, en todo este proceso cultural, artístico, de historia, ¿cómo ha visto usted el crecimiento de San José de Cúcuta, desde esos inicios, desde la donación de las tierras? Nos falta aún más. ¿Qué recomendación daría desde el aspecto de la historia, de la cultura, del arte, que usted hablaba de la cultura y que antes llamaban a la cultura como agricultura, porque era el método de subsistir de las tierras y todo se basaba en eso, ¿no? En la subsistencia, ¿no? En cómo puedo yo mantenerme vivo, luchar por la vida, ¿no? Ahora el término de cultura indudablemente lo hemos utilizado más hacia otros aspectos que son tan importantes, pero ¿cuál sería de pronto esa visión que usted tiene de Cúcuta en todo este tiempo transcurrido? ¿Y quiere que le diga la verdad? Una visión admirable, hermosa,
porque yo personalmente conocí a Cúcuta cuando Cúcuta era la Cúcuta antigua. El edificio donde funcionaba el Banco de la República, en la esquina de la calle 11 con Avenida Quinta. El edificio Banco Bogotá, que se hizo en 1960. El edificio Bancoquia, que se inauguró el 28 de enero de 1951 en la Cámara de Comercio, lo escribieron por una suma de 880.000 pesos. La iglesia de la catedral era la más significativa. El Tonchalá, que lo construyeron en el año 1960 también. Otro edificio significativo que le fueron dando alguna representación de construcción significativa y bien importante para la ciudad. La cúpula de gobernación, pues sí ha sido muy bonita desde que se creó el departamento norte de Santander en 1810 por Ramón González Valencia, que fue presidente de la República en ese año. Pero de Cúcuta doméstica, un poquito para que miremos a Cúcuta con amor. Con amor. O sea, el que pare en Cúcuta la mire con amor, como si fuera suya. Es como si fuera mía, es la herencia mía. Cúcuta para las vías de acceso. Vías de acceso. La gran entrada a Cúcuta era por lo que llama la Loma de Bolívar. ¿Por qué por ahí? Era el gran camino de herradura para poder pasar por San Cayetano, pasar por Santiago y así sucesivamente ir buscando la tierra de la provincia de Ocaña. Digamos provincia, pero no eran provincias. Provincia fue después ya de la República. Por ahí pasaba el camino. Cruzando por la calle, digamos, la calle 10, buscando bajar por desde el Palacio de Justicia, la avenida Gran Colombia que se llama hoy. ¿Por qué por ahí? Porque por ahí donde estaban los sembradíos, donde estaba la tierra productiva. Y así sucesivamente, por eso el segundo puente, no sé, creo que es el segundo puente que construyeron alrededor de Cúcuta como vía de acceso vehicular, fue el puente San Luis. Tengo entendido, si estoy equivocado, que alguien lo confirme y sirve porque esto se trata de que entre todos aprendamos. El primer puente que se construyó para entrar a Cúcuta vehicularmente fue el puente San Rafael 1920. Entonces esa era la parte, digamos, el camino por acá de occidente a oriente y de oriente a occidente. Como decía el doctor Julio César, el encuentro de los muleros, de los arrieros, desde San Cristóbal, Mérida, Ocaña, y bueno, y aquí para abajo, que no hemos hablado, de aquí para abajo, lo enorme y valioso que es aquí para abajo, buscando el lago de Maracaibo. En los tiempos también de la fundación de Cúcuta, el gran camino para bajar a Venezuela, era Venezuela aquí por el lado de la Fría, era el camino del Salado. El camino del Salado era el camino de herradura, buscando el paso de los ríos, bajando a San Faustino y desplegándose por todo ese caminito hasta cruzar la frontera. Y San Faustino, siendo Cúcuta, digamos hoy capital, San Faustino era más importante en el gobierno español que Cúcuta. Tenía la categoría de gran gobernación, o sea, se llamaba la Gran Samaria. Y yo llevo un corregimiento de Cúcuta. Entonces una vez piensa, pero siendo la Gran Samaria una gobernación, hoy es simplemente un corregimiento, pero esa es la historia y así han sido las cosas y la evolución política y social de la región. Y para un dato histórico, el papá de Francisco de Paula Santander, don Juan Agustín Santander, fue gobernador de la Gran Samaria durante casi 10 años, desde 1790 hasta 1780 hasta 1790.
o algo así. Ese artículo no tengo bien precio, pero fueron más o menos 10 años. Creo que fue más para 800. Entonces, bueno, por ahí. Otra parte muy doméstica, pero que ya es desarrollo de Cúcuta. La grandeza de Cúcuta, la comodidad de Cúcuta. Cuando se pensó en construir la avenida Gran Colombia, entonces mire que ellos tomaron el camino de Herradura, cruzaba la 10, pasaba por aquí, y le colocaron avenida Gran Colombia. ¿Con qué fin? Tiene un gran fundamento histórico. Construir la avenida Gran Colombia iría a pasar por San Luis, por Boconó, llegar a Villa Rosario y entrar al puente Simón Bolívar, que fue programado construirse a partir de 1918 entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Colombia. ¿Con qué fin? Con el fin de que los hermanos de Venezuela y los hermanos de Colombia tuvieran un medio de transporte, un medio de transporte para cruzar el río sin tener que meter la pierna a los ríos abundados. Y por eso construyeron el puente Simón Bolívar y lo inauguraron para enaltecer la Constitución de 1821, o sea, para darle importancia al primer centenario de la Constitución. Vamos a ver en estos tiempos de bicentenario qué hace Venezuela y Colombia para reconstruir la hermandad. Quién sabe qué hagan nuestros gobiernos. Esperemos a ver. Por eso se llama la avenida Gran Colombia. Y después llegó un hombre valiosísimo, y ahí es donde me quería quedar un poquito sobre la pregunta que hace Omar. Es que culturalmente es muy importante que la gente apoye las personas que trabajan por la ciudad y tengamos líderes que representen la ciudad. Ya siendo Virgilio Barco ministro de Obras Públicas, el hombre pensó en cómo unir San Antonio con el Zulia. Ustedes recuerdan que el puente Santa Zulia se llama Puente Ospina Pérez. Quiere decir que fue hecho después de 1950, que fue el gobierno de Ospina Pérez. Entonces Virgilio dijo, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces él se propuso cortar a Cúcuta. ¿Usted se da cuenta que Cúcuta es cortada? La corta la de Guadalajara Santander. Ya, él cortó la ciudad, hizo la carretera que entra a Atalaya, que entre otras lo criticaban, que tan bruto, y cómo era un poco una carretera para andar haciendo lagartijos, porque para entonces no habían construcciones. Y lo mismo la que hizo aquí por Lomitas, un peladero, pues la arcilla se veía un peladero, ¿verdad? Pero mire hoy cuánto servicio presta. Entonces, y miren ustedes qué hermosura. Que se para en el Zulia, abre los brazos, el brazo izquierdo en el Zulia y el brazo derecho, pero mirando hacia el norte, y lo tiene en San Antonio. Qué belleza, sí, bueno, eso es parte de la Cúcuta evolutiva. Sí. Indudablemente evolución, ¿no? Y la perspectiva que tenía esa persona que ideó eso, ¿no? Porque al momento era un peladero, como usted decía. Ahora es prácticamente, es emblemática esa diagonal Santander y todo lo que atraviesa, es emblemático. Y el gran servicio que presta es que es enorme. ¿Quién se pone a pensar de los cucuteños? ¿Quién haría esto donde yo voy aquí con mi carro tranquilo, manejando, fresco, sin meter la pata al barro? O digamos de pie, porque digo pata, entonces a veces me regañan porque yo digo siempre meter la pata. Entonces, mire ustedes la gran comodidad, esas comodidades que tiene Cúcuta para usted circular. Las calles largas, como dice Gustavo Gómez Ardila en su libro la ciudad de las piernas largas, fue muy bien diseñada por el arquitecto Francisco Andrade Tronconi después del terremoto. Pero si ustedes miran las ordenanzas del
estado de Santander, el Gran Santander, que la Asamblea de Bucaramanga diseñó que las calles tuvieran 4 metros, bueno, no recuerdo decir 4 o 6 metros de anchas. Ellos pensaron en una gran ciudad con una gran comodidad. Algún día se encuentran las ordenanzas de la Asamblea, y ustedes las encuentran, las pueden leer y se las pueden divulgar también, porque la verdad, en mi vida, yo no he escuchado que nadie diga lo que yo estoy diciendo. Y yo lo leí en alguna época, porque nosotros siempre decimos que Francisco Andrade fue el que, digamos, diseñó las calles anchas. Es que la Asamblea así lo dispuso. La Asamblea de Santander, del Gran Santander, 1860, 62, algo así. Bueno, muy bien, maestro José Cuadros. Qué riqueza tenemos en nuestra tierra, en nuestra perla del norte, ¿no? Qué bonito. Que pasarle revista al disco duro. Sí, señor. Bueno, maestro Julio César, llegando al final de este gran espacio a través de las redes sociales de la Universidad de Santander, UD Radio Cúcuta, agradeciéndole a usted por acompañarnos. Lamentamos pues las falencias de internet que son normales en estos tiempos. Muchas gracias, maestro Julio César. Bueno, igualmente, no sé si me escuchan ahora sí. Sí, señor. Agradecerle al doctor Cuadros por esa deferencia que tuvo de acompañarnos hoy a este importante programa. Igualmente, Julián, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, Facebook Live y a través de los diferentes canales de UD Radio Cúcuta. Igualmente, complementar un poquito lo que ya el doctor decir que en la parte cultural que nace precisamente de la agricultura, es digamos la parte agrícola, las primeras manifestaciones culturales y precisamente a la naturaleza, los productos, el arco, la flecha, la caza, la abundancia de pesca que había en estos ríos, sobre todo el Zulia, el Pamplonita, el Catatumbo, Lago de Maracaibo. Las manifestaciones, sobre todo arquitectónicas, de las malocas, que eran casitas de bareque, no, sino chozas de paja y varitas. Y sobre todo la teogonía Barit. Por ejemplo, recordemos que Sabasebas, el gran dios Barit, el que creó a los Barit, lo sacó de una piña sacó al primer Barit. De ahí que quisimos hacer como un homenaje nosotros también con la UDES y creamos la red Barit, que es la red de educación para la adaptación al cambio climático. Queremos recuperar esas, digamos, esos conceptos importantes, esa relación hombre-naturaleza para empezar a trabajar a la conservación del medio ambiente. La red Barit, si ustedes ven, Julián, el diseño Bueno, se nos fue nuevamente el maestro Julio César. Desafortunadamente está fallando el internet en estos momentos. Maestro José Cuadros, agradeciéndole su presencia en estos espacios de la Universidad de Santander de Genoma Cultural, muy amable, y esperemos tenerlo más adelante para poder aprovechar esa riqueza histórica que usted tiene en esa experiencia. Muy agradecido, muy amable. Bueno, felicidades, y ahí estamos para servirle a nuestra Cúcuta y a nuestra patria en cuanto Dios nos dé la fuerza. Muy bien, maestro Julio César, lo escuchamos. Ahí estaremos, agradecerles a todos y bueno, hemos tenido problemas de internet propio de esta situación de pandemia donde pues colapsan todas las comunicaciones, pero hay que seguir trabajando, seguir Muy bien, sí. la historia. Muy bien, muchas gracias. Nos despedimos entonces. Que tengan una feliz tarde, feliz